So let's start. Vamos a empezar entonces. I'm happy to share the last study today, Estoy feliz de compartir este último estudio hoy, but at the same time, it's sad that it's coming to an end. pero también me pongo triste porque se está terminando. I believe we had a nice couple of days together, Creo que tuvimos un lindo par de días juntos and it's been a blessing, at least for me, to be here with you, with all of you. y ha sido una bendición, por lo menos para mí, poder estar con ustedes. So once again, I'm just grateful for the invitation of being here, De nuevo estoy agradecida por la invitación para estar acá and I hope soon we'll have more of these moments together. y espero que pronto podamos compartir más de estos momentos juntos. Not only to study together, but to see each other again. No solo para estudiar juntos, sino para volver a vernos. So let's start. Yesterday we were talking about the left, Ayer estuvimos hablando de la izquierda and my plan was to have a deeper look at the left, y mi plan era que podamos mirarla más en profundidad a la izquierda. because we all know we have done this transition from the right to the left. Porque todos sabemos que hemos hecho esta transición de la derecha a la izquierda, But like I've been saying, it's important to know why we do these transitions. pero como he estado diciendo, es importante saber por qué hicimos esta transición. And it's important to know the principles behind everything that we choose to follow. Y es importante que podamos entender los principios que están detrás de todo aquello que elegimos seguir. And not only that, but it's also important to know that all of this is done in a tight way, in a very neat way. Y no solo eso, sino que podamos entender que esto todo ocurre de una manera prolija y clara. Because what we are doing actually when we study all about this, all these external events and all this external information, Porque lo que estamos haciendo en realidad al estudiar todos estos eventos externos y esta información externa, we are still studying prophecy. todavía estamos estudiando la profecía. So yesterday we finished off by giving some characteristics of the left. Ayer terminamos dando algunas características de la izquierda, And today I wanted to look just a little bit more into the vision of the left. y hoy quiero que podamos profundizar un poco más en la visión de la izquierda. And I'm going to try and close up, coming back to the point of feminism. Y voy a tratar de después cerrar volviendo al punto del feminismo. Does anyone know what's anti-imperialism? ¿Alguien sabe lo que es el anti-imperialismo? Does anyone have an idea of what it is? ¿Alguien tiene una idea de lo que es? Tengo una idea no muy clara, capaz, puedo cerrar un poquito, pero básicamente hace referencia a lo que es un movimiento en distintos países en los cuales, más que nada por la parte izquierda, en los que se atacan las acciones tipo de intervención de países potencias, principalmente Estados Unidos, y su injerencia en otros países de distintas maneras, sobre todo militar. Yes, that's a good way of defining it. Esa es una buena forma de definirlo, sí. But one of the points I also want to take out of that Y uno de los puntos que quiero tomar de eso is that this anti-imperialism es que el antiimperialismo is this opposition to a stronger nation controlling a weaker nation. es estar en contra de que una nación más potente controle una nación más débil. So it would be this opposition to colonialism. Es la oposición al colonialismo. So I would say that this is the view that the left has, part of the left wing has. Voy a decir entonces que esto es parte de la visión que tiene parte de la izquierda. And this is an important idea because this anti-imperialism, it's in a sense, it shows how more powerful nations, they abuse and they dominate weaker nations. Y esta es algo importante porque vemos cómo las naciones más fuertes dominan y controlan a naciones que son más débiles. But one of their strongest points, it has more to do with racism. Y uno de los puntos más importantes, de los puntos más fuertes dentro de esto, tiene que ver con el racismo, Which is also an important point of our message. que también es un punto importante de nuestro mensaje. And it's also important because it marked a period when colonies, they were trying to become independent. Y también es importante porque marca un punto en el que las colonias estaban tratando de independizarse. So this is one of the biggest
points that the left has nowadays. Este es uno de los grandes puntos que tiene la izquierda hoy en día. Their focus is with racism. Están enfocados en el racismo. And it's also important to view in modern world how they dictate what forms of oppression are most important. Y es importante en el mundo moderno ver cómo se dicta qué formas de opresión son las más importantes. So on one hand, it's good that the left has this idea. Por un lado, es bueno que la izquierda tenga esta visión, But on the other hand, it's something negative because their focus is only about that. pero por otro lado es negativo porque están enfocados solamente en eso. And they believe that the greatest or the biggest problem of the world nowadays has to do with racism. Y creen que el mayor problema que tiene el mundo hoy es atribuible al racismo. And it's a very narrow way of seeing things. Y es una visión muy angosta de ver las cosas. And another thing that they do is that they believe that these problems, they come from the Western world. Y otra cosa es que ellos creen que todos estos problemas provienen de Occidente. So basically what they do, they resume all the problems that happen in the world. They say it's fault of the West. Entonces una de las cosas que hacen es echarle la culpa por todo lo malo que ocurre en el mundo a Occidente. Because they link all of this to colonies. Porque conectan todo esto con el colonialismo y las colonias. So why do you think this is important when we speak about the left? ¿Por qué creen que esto es importante cuando hablamos de la izquierda? Porque la profecía nos muestra que el peor y mayor problema que tenemos es el sexismo, y el enfoque en el racismo opaca ver la opresión que sufren las mujeres, la descentra. Anyone else? Mati, agree? Porque hablar solo del racismo es centrar por ahí el problema solamente quizás en Occidente, ¿no? Y el sexismo es algo mundial. Se está estableciendo un principio demasiado absoluto con respecto a la no injerencia de una nación sobre otra. Se dice básicamente que en ningún caso se debe intervenir en otras naciones ni en su destino, cuando en realidad sí hay casos en los que sí, y que de hecho esa injerencia ha tenido resultados importantes a nivel mundial. Incluso un muy buen ejemplo de eso es de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Yes. Sí, exactamente. Anyone else? ¿Alguien más? Following the chat. No estoy siguiendo el chat. So it's important to see this vision of the left. Es importante entonces ver esta visión de la izquierda, Because if we only resume, or if we accept the way they resume all the problems of the world in racism, porque si aceptamos la manera en la que ellos sintetizan todos los problemas del mundo al racismo, that actually it basically goes away from the focus or what we defend as radical feminism. eso básicamente quita el foco de lo que nosotros defendemos como el feminismo radical. Because what it does is that theocracy, Es lo que hace es que las teocracias authoritarianism, y el autoritarianismo, patriarchy, el patriarcado, they are seen as secondary problems within a society. se los ve como problemas secundarios en la sociedad. And the main problem is seen as the West oppressing countries. Y el mayor problema es nombrado como que el occidente oprima países. So I don't know how long ago, but I don't know if it was last week or 2 weeks ago, I'm not sure. No sé hace cuánto, no sé si fue la semana pasada o la otra semana. I know Elder Tess, she shared an article from Open Democracy, Sé que la anciana Tess compartió un artículo de Democracia Abierta, which is from 2015, que es del 2015, and it shared a perspective about the left y comparte una perspectiva de la izquierda and what they think about this conflict in Palestine. de lo que piensan del conflicto en Palestina. So anti-imperialism, in the view of the left, El antiimperialismo, a visión de la izquierda, they have distorted the view of
the conflicts that are happening in Palestine, tienen una visión distorsionada del conflicto que está ocurriendo en Palestina, because they can't see beyond racial or religious conflicts. no pueden ver más allá del conflicto racial o religioso. Never is gender mentioned when we look into these conflicts. Nunca se menciona el género cuando se comenta sobre estos conflictos. So for the left, no other events that happens in the world, they don't give it much attention. It's not so important to them. Para la izquierda, o eventos que ocurren en el mundo, otros eventos no son tan importantes y no reciben tanta atención. But when we take our view of radical feminism, Pero cuando tomamos nuestra visión de feminismo radical, we see that the oldest and the most persevering form of oppression is sexism. vemos que la opresión más profunda y perseverante es la del sexismo. It's gender inequality. Es la inequidad de género. So gender should actually be the central focus and not racism. Entonces el género debería ser el foco central y no el racismo. So this is what radical feminism does to us. It helps us to broaden our worldview. El feminismo radical nos ofrece esto, una ampliación de nuestra cosmovisión. Because if you see colonialism as the fault of all oppressions, Porque si vemos el colonialismo y le atribuimos la culpa de toda la opresión, you will always think that victims of colonialism deserve more attention or more sympathy. siempre vas a pensar que las víctimas del colonialismo se merecen más atención o empatía. And this is what is happening as well within our movement. Y eso también ocurre dentro de nuestro movimiento. When we started with our message Cuando empezamos con el mensaje in 2018, en el 2018, and as it had developed, y mientras fue desarrollándose, people started giving more attention to racism and making that the focus, las personas le prestaron y pusieron en foco más atención al racismo, instead of making their focus sexism. en vez de enfocarse en el sexismo. And what we do is we start mixing all these concepts. Y lo que empezamos fue a mezclar los conceptos. So I'm going to give us a practical example. It would be, for instance, what our baptismal votes. Voy a dar un ejemplo práctico, por ejemplo, con nuestros votos bautismales. Most votes that we have, they have to do with reforms, Muchos de los votos que tenemos tienen que ver con las reformas and they have been completely eradicated. y han sido completamente erradicados. And instead of following them, Y en vez de seguirlos, we become more liberals. nos convertimos en liberales, But what we do is we mix radical feminism ideas with it. y mezclamos ideas del feminismo radical con ello. So it's the same thing that the left is doing. They mix their concepts for whatever suits them. Es lo mismo que ha hecho la izquierda, mezclar conceptos para acomodarlos a su propia comodidad. And that's what we do with the baptismal votes. We take part of what we want from it and we mix the concepts of it. Y eso es lo que hemos hecho con nuestros votos bautismales. Tomamos de ellos lo que queremos y hemos mezclado conceptos. So the left, they think that they're doing something good because they're going against what is colonialism. La izquierda piensa que está haciendo lo correcto en ir en contra del colonialismo. And they think by having more of a liberal view, society could be a better place to be in. Y piensan que con una posición más liberal la sociedad sería un lugar mejor para vivir. But because they don't have the right focus, Pero porque están con un foco incorrecto, they're actually minimizing the bigger problem, which is sexism. están minimizando en realidad el problema mayor, que es el sexismo. Why do you think people made the shift to the left? ¿Por qué piensan ustedes que la gente hizo la transición a la izquierda? Why did we do this transition to the left? ¿Por qué hicimos esta transición hacia la izquierda? What was the main point? Why did we have to do this transition? ¿Cuál fue el punto principal? ¿Por qué tuvimos que hacer la transición? Creo que todo comenzó con lo que fueron las dos corrientes de información. Es decir, identificar que una corriente de información ya de por sí era peligrosa y vincularla con un espectro político principalmente, fue lo que nos terminó volcando más hacia el otro espectro político. El tema es que
en su momento muchos no se dieron cuenta, no nos dábamos cuenta de que no todo lo que venía de ese espectro político también era bueno, sino que tenemos que saber filtrar también. Exactly. That is one of the main points, knowing how to sift information. Exactamente, ese es uno de los puntos principales, aprender a filtrar la información. And it's much of a mentality. Y es mucho de una mentalidad. It depends much on what you view as the main issue Depende mucho en qué estés enfocado vos como el tema principal and what you think it causes more damage. y a qué le atribuís vos más daño. And that's just like the left. They give more emphasis on racism or race Y eso es lo que pasa con la izquierda, que le dan más énfasis al racismo o a la raza, because their point of view is that causes the biggest damage in the world. porque su punto de vista es que ese es lo que más daño causa a nivel mundial. And that's how they end up blaming the West for most damage that happens, for most oppression. Y así terminan culpando a Occidente por el mayor daño o por la mayor opresión. So when we base the root of our issues on gender, Cuando basamos como la raíz de nuestros problemas al género, we see how deep that can be vemos cuán profundo puede ser esto and how oppression comes from that. y cómo la opresión surge de acá. And what radical feminism does Lo que hace el feminismo radical is show us that sexism cannot be a secondary issue. nos muestra que el sexismo no puede ser un tema secundario. So we have done this transition Hemos hecho esta transición as if we agree that the final test is gender. como si estuviéramos de acuerdo que el test final, la prueba final, es el género. But the left doesn't entirely believe that that's the issue, that's the problem. Pero la izquierda en su completitud, enteridad, entera no cree que ese sea el problema más grande. So you can post on your social media as much as you want from left sources. Podemos repostear en nuestros medios sociales cuanto querramos de fuentes de la izquierda. You can post as much of your worldview or what you view as a problem. Podés compartir la cantidad que quieras sobre tu cosmovisión y lo que vos percibís que es el problema. But if we don't know how to sift information, Pero si no aprendemos a filtrar la información, and if our lives are not even aligned with the information that we are sharing, y si nuestras vidas no están en línea con la información que estamos compartiendo, that is worth nothing, eso no vale nada, because we need to learn how to sift information. porque necesitamos aprender a tamizar la información. Anybody can go onto Google or any internet source Cualquiera puede entrar a Google y acceder a cualquier fuente de información and go to their media and share whatever information they want according to their ideologies. y ir a los medios sociales y compartir la información que deseen de acuerdo a la ideología que tienen. But that means nothing, even if you say you're from the left. Pero eso no significa nada, incluso si decís que sos de la izquierda. Especially if we don't understand correctly. And that's what Elder Tess has been doing all this time. Especialmente si no entendemos de manera correcta, que es lo que ha estado hablando la anciana Tess todo este tiempo. She has taken much time to do these Vespers, the Vespers, Ella ha tomado mucho tiempo para hacer estas clases de los viernes a la noche, because we have passed 3 years porque ya vamos más de 3 años without understanding the message. sin entender el mensaje. So she has had to go point by point Así que ella ha tenido que ir punto por punto to actually show us what's the real problem para realmente mostrarnos cuál es el problema real and how we haven't done this transition correctly. y cómo no hemos transicionado de manera adecuada. It's not enough to say that we're on the left stream. No basta con decir que estamos en la corriente de la izquierda. We need to dig deeper. Necesitamos escarbar más profundo. So I see a lot of danger within the movements Veo mucho peligro dentro del movimiento of people believing that they are radical feminists, de personas que creen que son feministas radicales, but they constantly align themselves with liberal ideas, pero constantemente se alinean a sí mismos con ideas liberales and they keep on having these ideologies that suit their lives best. y adhieren a ideologías que les quedan cómodas a su vida. Yes, racism is a problem within society, Sí, el racismo es un problema de la sociedad and it will always, unfortunately, it will always be a problem. y lamentablemente va a seguir siendo un problema siempre,
It's something that cannot be erased, no se puede borrar, but we also can't limit the problems of society on racism pero tampoco podemos atribuir todos los problemas y limitarlos al racismo. and relate that to everything that the Western world has done. Y relacionar eso con todo lo que ha hecho el mundo occidental. And that's what we see the left is doing at the moment. Y eso es lo que vemos que está haciendo la izquierda hoy en día. Maybe in Argentina that doesn't happen so much. Quizás en Argentina eso no ocurra tanto. People probably don't focus so much on race. Quizás las personas no se enfocan tanto en la raza. I get this idea because of the last few days being in Argentina, we don't see much Black people around. Los últimos días que estuve acá en Argentina, vemos que no hay muchas personas negras. So obviously that's not going to be the focus in Argentina. Así que obviamente eso no va a ser el foco en Argentina. As much as, for instance, it's in Brazil, Como por ejemplo lo es en Brasil, where a lot of people have their focus only on racism. donde las personas están muy enfocadas en el racismo únicamente. But that doesn't mean that in Argentina or in other places in the world where Black community is not so large, Pero eso no significa que en Argentina o en otros lugares del mundo donde la comunidad negra no sea tan grande, that people don't find excuses for their own sexism, que la gente no pueda encontrar excusas para su propio sexismo, which is the main problem. que es el problema mayor. So I want to speak about an article that was as well posted by Alda Tess, and it has to do with Argentina. Quiero hablar de un artículo que también fue compartido por la anciana Tess y tiene que ver con Argentina. There's a patriarchal structure Hay una estructura patriarcal where women, they suffer from sexism. donde las mujeres sufren del sexismo. And many times what we do is we distort the vision of the reality of the country we live in. Y muchas veces nos pasa que distorsionamos la realidad del país en el cual vivimos. So for instance, when we speak about drug dealers, Por ejemplo, cuando hablamos de narcotraficantes, I think our first idea is to think about men. nuestra primera idea, creo, es pensar en hombres. We associate that to men. Asociamos eso con los hombres. And yes, men, they are leaders in drug trafficking, Y sí, los hombres son líderes del narcotráfico, but what they do is they use women to work for them pero lo que hacen es usar a mujeres que trabajen para ellos, so that they not exposed para all the ellos time. no estar expuestos todo el tiempo. So in January, En enero, Alda Tess shared with us an article la anciana Tess compartió con nosotros un artículo about the situation of a woman. de una situación de una mujer. I don't know how many of you follow articles or have read this article, No sé cuántos de ustedes siguen los artículos o han leído este artículo en particular, but this is the situation of a woman, pero esta es la situación de una mujer or of many women in Argentina, o de muchas mujeres en Argentina who are in prison because of drug trafficking. que están encarceladas por el narcotráfico. So I want to read parts of this article, Voy a leer algunas partes del artículo and it tells us the experience of different women y nos cuenta la historia de diferentes mujeres and how the situation unites them. y cómo la situación las une. Paola left her home when she was 13 Paola dejó su hogar cuando tenía 13 años to escape abuse and violence. para escaparse del abuso y la violencia. She lived on the streets for 5 years Vivió en la calle durante 5 años until she became pregnant. hasta que se embarazó. Her boyfriend left her when he found out. Su novio la dejó cuando se enteró de su embarazo. Without work and food, Sin trabajo ni comida, Paola agreed to deal drugs for a neighborhood. Paola accedió a vender drogas en un barrio. She only had to deliver the drugs when her boss's clients appeared. Ella solo tenía que hacer el delivery de las drogas cuando aparecían los clientes. With the money she made in the first few months, Con la plata que ella logró conseguir en los primeros meses, she was able to rent a room and live there with her newborn son. pudo alquilar un cuarto para vivir ahí con su hijo recién nacido. With a new partner and her family's basic needs covered, Con una nueva pareja y las necesidades de su familia cubiertas, she felt she could abandon her dealer job. ella sintió
que podía renunciar a su trabajo de narco. She had 2 more children and life seemed to be fixed. Tuvo 2 hijos más y parecía que su vida estaba arreglada. But her partner left her, Pero su pareja la dejó and Paola began again selling drugs y Paola volvió a vender drogas so that she could feed her 3 children. para poder alimentar a sus 3 hijos. Again, the work seemed easy and money began to flow. De nuevo, el trabajo parecía ser sencillo y parecía que el dinero entraba. And Paola says, what I earned in a month with drugs, Y Paola dice, lo que yo podía ganar en un mes vendiendo drogas I earned in 6 months cleaning houses. equivalía a lo que podía ganar en 6 meses si limpiaba casas. So we see a pattern developing in Latin America Vemos un patrón que se está desarrollando en América Latina, where aggressive drug policies donde las políticas fuertes en contra de las drogas are filling the region's prisons with women, están llenando a las prisiones locales con mujeres, many of whom are forced into drug business muchas de las cuales se ven obligadas a ingresar en el narcotráfico because they don't have any other alternatives to support their families. porque no tienen otra alternativa para apoyar o sostener a sus familias. In Argentina, we have 43% of female prisoners, En Argentina tenemos 43% de mujeres como siendo la población carcelaria, which are serving time for drug possession. que están sirviendo tiempo por posesión de drogas. And this is in according to what the Ministry of Justice and Human Rights said Esto es de acuerdo a lo que dijo el Ministerio de Justicia of Human Rights. y Derechos Humanos. It's by far the leading cause of imprisonment for women in Argentina. Por lejos es la principal causa de encarcelamiento para las mujeres en Argentina. So escaping this drug trap is hard for women in poor neighborhoods. Escapar las drogas y el sistema de las drogas es difícil para una mujer que está en un barrio pobre. So for many, drugs have been a permanent presence in their lives. Para muchas de estas personas, las drogas han sido algo permanente en sus vidas como una presencia And they start as an early age. y empiezan de manera temprana. Selling drugs is a survival strategy for women in Latin America. Vender drogas es una estrategia de supervivencia para muchas mujeres en Latinoamérica. They are most visible face Son la cara más visible and the most exposed y la más expuesta of the region's drug trade. del narcotráfico local. And they are also, in most cases, the product of their circumstances. Y en muchos casos son ellas el producto de sus circunstancias. What do you think these circumstances are? ¿Qué piensan ustedes que son estas circunstancias? ¿De qué circunstancias habla? Being pregnant, being poor, what Estar else? embarazada, ser pobre, ¿qué más? Todo un contexto que de abuso exacto de violencia hacia ella directamente. No tener las mismas posibilidades de acceder a un trabajo o a una posición laboral. Exactly. So Exactamente. what we have violence, Lo que tenemos violencia, we have lack of education, tenemos falta de educación, we have poverty, tenemos pobreza, asymmetric power relations, relaciones de poder asimétricas and we have inequality. y tenemos desigualdad. So these women, they live in the same situation Estas mujeres viven en la misma situación and they don't know any other option y no conocen otras opciones because the structure of their country porque la estructura del país does not allow them anything else. no les permite acceso a nada So distinto they have the same circumstances. y comparten estas circunstancias. And in every way, women are always the ones being exposed. Y de todos modos las mujeres siempre terminan siendo las expuestas. Whether we're speaking about drug trafficking, Sea que nos refiramos al narcotráfico, whether we're speaking about feelings, sea que nos refiramos a los sentimientos, whether we're speaking about abusive relationships, sea que nos refiramos a las relaciones abusivas, and all the time in everything that has to do with sexism. y todo el tiempo todo tiene que ver con el sexismo. Women are always the ones that are being exposed. Las mujeres siempre son las vulneradas. Men never expose themselves and they never want to. Los hombres nunca se exponen y nunca lo desean.
When women are murdered, they are exposed. Cuando las mujeres son asesinadas, son expuestas, Just like we saw yesterday in Barbara's class, como vimos ayer en la clase que dio Bárbara. when we looked at that Melina Romero's case, Cuando vemos el caso de Melina Romero, how this victim, she was exposed even with her private life. que esta víctima sufrió exposición hasta de su vida privada, And this is this is the situation of most women in Argentina. y esta es la situación de la mayor parte de las mujeres en Argentina. But not only women in Argentina, women in our movement. Pero no solo en Argentina, sino las mujeres de nuestro movimiento. And just now we'll speak more about that. Y ahora vamos a hablar más de eso. I just want to finish off with reading this part of the article. Quiero terminar leyendo una parte de este artículo primero. Paola is now serving a 4-year sentence in a prison in Buenos Aires. Paola está sirviendo 4 años de una sentencia en una prisión en Buenos Aires. She is one of the 22,000 women convicted for drug offenses. Ella es una de las 22.000 mujeres que tienen una pena por posesión de drogas. But inside jail, Adentro de la cárcel, Paola is an exemplary student, Paola es una estudiante ejemplar and she's studying now at a primary level school. y está terminando la escuela primaria. She does her homework, Hace su tarea and she asks her companions for help when she doesn't know something. She asks her I colleagues know, for I just cannot talk. No puedo, pero I'm super emotional. Hace su tarea y le pide a sus compañeras ayuda cuando no sabe algo. Okay, guys, it's okay, follow. Yes, you can comment. Yo quiero comentar con respecto a ese caso, algo también muy común que pasa no solamente con los narcotráficos, sino que un documental que vi hace poco con respecto a la Argentina, tenía que ver también con el tema de la prostitución acá en Argentina, y que muchas veces el tema de la trata de mujeres, que pensamos que es que se secuestra, que también hay muchas infantes, mujeres secuestradas, mayormente todo lo que son los proxenetas, se llaman así a los que digamos, venden o tienen prostíbulos acá en Argentina, lo que utilizan son mujeres en un estado de mucha vulnerabilidad. O sea, esas mujeres son conscientes y tardan muchísimos años, todas las redes acá, ONG, que tratan de ayudar a la mujer, porque la policía va a esos lugares, los prostíbulos, y tienen que como tratar de hacer todo un trabajo psicológico para que la mujer entienda que puede salir adelante sin vender su cuerpo. Muchas mujeres, entre comillas, están eligiendo la prostitución por el simple hecho de que les es más redituable, o sea, obtienen más ganancias económicas que, como decía también el artículo, que limpiar casas y demás. Y no solamente la problemática es tratar de las mujeres, o sea, yo el documental que vi que trató a una mujer casi ya de 50 años, y contaba toda su experiencia de cómo muchas veces, toda la ONG de mujeres tuvo que ayudarla porque ella en su vulnerabilidad volvía a las proxenetas para seguir prostituyéndose y obviamente buscando mujeres en el mismo grado de vulnerabilidad. O sea, sabía dónde buscar mujeres que tuvieran muchos hijos o que no tuvieran una contención familiar para poder prostituirlas. Y no solamente eso, cuando una mujer va a la cárcel, por ejemplo, este caso, no, o sea, tenía 3 hijos y el padre no se hacía cargo. La cantidad de niños que hay, acá cerca tenemos un orfanato, pero la cantidad de niños que hay para que sean adoptados, y no es un niño, son a veces hermanos de 5, o sea, de 3, tengo conocidos que adoptan, y el proceso de adopción es muy difícil. Todo el tema del aborto justamente sacó a ver, o se visualizó un poco más esa situación con respecto a la adopción, y que no solamente contribuye, o sea, el problema con las mujeres, sino de todos esos niños que terminan yendo a orfanatos y que en los mismos orfanatos se abusa, o sea, y mujeres, o sea, adolescentes, mujeres que siguen siendo violadas, siguen teniendo, o sea, se hace toda una cadena
que hacen muy difícil la situación. Thank you, Carol. Gracias, Carol. So even though this woman, she was caught for drug dealing, Aunque esta mujer fue emprisionada por vender drogas, we can see that she's not a woman like many people in society say. She got what she deserved. no es una mujer como muchas personas en la sociedad dicen, obtuvo lo que se merecía. It's very easy that we say this about people, Es muy fácil decir eso de las personas, but people don't actually know the causes of what takes women to do these things. pero las personas realmente no conocen las causas que llevan a las mujeres a hacer estas cosas. And the rest of the article says, El resto del artículo dice, Paola does not know what she is going to do when she is released. do you want to read the first sentence that we didn't finish it? Can I do that? Yeah. we can- Paola hace su tarea, le pide a sus compañeras de clase ayuda cuando no sabe algo, cocina para todas las mujeres de su piso, ayuda a sus hijos con la escuela por teléfono. No, listen, Paola. Paola no sabe cuándo va a ser liberada, She doesn't know what she's going to do when she's released. no sabe qué va a hacer cuando salga de la cárcel. So she does not want to go back to jail, No quiere volver a la cárcel, but she also recognizes that drug dealing is an easy alternative. pero también reconoce que volver a vender drogas es una alternativa fácil. So we go around and we focus on so many other issues Entonces damos vueltas y nos enfocamos en un montón de temas because we are not sensitive enough to the topic of sexism. porque no somos sensibles en lo suficiente al tema del sexismo. And this is directly linked to our culture issues. Y esto tiene directamente que ver con los problemas que tenemos como cultura. We're so used of sexism and practicing sexism Estamos tan acostumbrados al sexismo y a su práctica that this becomes so normal between us and between society que ha sido muy normalizado en nosotros y en la sociedad, that we can't even see how it manifests. que ni podemos ver cómo se manifiesta. So it becomes so easier to focus on other issues. Entonces se vuelve muy fácil enfocarnos en otros problemas. It's easier to change our focus Es fácil cambiar nuestro foco, like the left does by focusing on racism only, como hace la izquierda que se enfoca únicamente en el racismo, than to focus on the main problem, which is sexism. versus preocuparse en el verdadero problema, que es el sexismo. And like we have said many times, Y como hemos hablado muchas veces, people in the movement, they claim to love the message. las personas del movimiento profesan amar el mensaje, They claim to understand the message, profesan entender el mensaje, but the only thing they are doing is taking bits and pieces from the message. pero lo único que hacen es tomar pedacitos y partes del mensaje, And they think they can go on like that. y piensan que pueden continuar así. They think that they can go from waymark to waymark and continue only picking and choosing what they want from the message. Piensan que pueden ir de hito en hito, eligiendo las partecitas del mensaje que quieren seguir. But what people claim to love is a distorted view that they have of the message. Pero lo que las personas profesan amar es una visión distorsionada del mensaje. Because there's actually no democracy, revolution, and struggle without radical feminism. Porque no hay democracia, ni revolución, ni lucha sin el feminismo radical. Because women's rights, they are human rights. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. I want to just finalize, and we're going to speak just a little bit more about a topic of abuse. Para ir terminando, voy a hablar un poquito más del tema del abuso. And I want us to look at forms of abuse. Y quiero que veamos formas de abuso. I want us to see that there's physical, there's sexual, there's psychological abuse, Hay abuso físico, sexual, psicológico. there's lack of responsibility with women's emotions. Hay falta de responsabilidad con las emociones de las mujeres. And this is serious, that's why it became our test. Y esto es muy serio, por eso se convirtió en nuestra prueba. So what I want to speak is tactics that abusive partners have with their victims, Quiero hablar de las tácticas de abuso que tienen las parejas con sus víctimas, whether they in relationships
sea que estén en relaciones, because this happens when people are in relationships. porque ocurre cuando las personas están en pareja, It happens when people break up relationships, ocurre cuando las mujeres terminan relaciones, and even with a society that doesn't know each other. y también en una sociedad que no se conocen los unos a los otros. So we're going to start speaking about physical abuse, Vamos a empezar con el abuso físico. which I think it's the most recognized within a society. Creo que es la forma de abuso más reconocida en la sociedad. We can speak about physical abuse where you slap someone, you punch them, or you kick them. Podemos hablar de abuso físico en el que uno da cachetadas, piñas o patadas. It can be burning, like we see in many relationships when women want to leave men, how they tend to just burn them, to scar them, to leave a visible damage. Puede ser quemar a la persona, o cuando muchas mujeres tratan de salir de sus relaciones, los hombres las queman para dañar su apariencia y físicamente dejarle marcas. It could be strangulation. Estrangulación. It could be damaging personal property. El daño de la propiedad personal de la persona. It could be refusing medical care or controlling someone's medication. Puede ser la negación al acceso a la salud, o controlar y modificar o dañar la medicación que la persona toma. It could be coercing partner into substance abuse. Puede ser coerción para consumo de drogas. Or it could even be use of weapons. Y uso de armas. So I believe that this physical abuse usually is the easiest one to see. Creo que el abuso físico es uno de los más fáciles de visibilizar. Even if it's one of the most horrible abuses. Incluso si es uno de los más horribles. When we talk about emotional abuse, cuando hablamos de abuso emocional, it's when an intimate partner es cuando una pareja íntima seeks to control his loved one. Quiere controlar a su amado o al objeto de su amor. And how is that done? Give me some examples. ¿Cómo se hace eso? ¿Pueden dar ejemplos de cómo se hace? I gave the easiest, which was the physical abuse. Yo les dije lo más fácil, que era el abuso físico. How do we view emotional abuse? ¿Cómo identificamos el abuso emocional? Gaslighting. Gaslighting. What else? ¿Qué más? What are other forms of emotional abuse? Controlar los horarios, Controlar los entradas y salidas. Invalidar las emociones del otro es una forma de abuso. O sea, cuando una persona viene y te está exponiendo su necesidad o cómo se siente con respecto a las acciones que vos haces, y vos la invalidás o la tratás de exagerada o simplemente ignorás lo que la persona te dice, es una forma de abuso psicológico. Mismo cuando le marcas, que eso pasa mucho y pasó muchísimo tiempo durante nuestro movimiento o en la iglesia mismo, marcar el error por esto de la confianza, por esto capaz de las parejas ser más íntimas, marcar constantemente el error o cómo la persona debería ser, porque Dios te pide que seas de determinada manera, o tu creencia de lo que Dios pensás que tiene que ser, es una forma de abuso. Controlar o justamente dañar psicológicamente a la persona sin tener en cuenta cómo eso le va a repercutir mis propias palabras, mis propios actos. No hacerse responsable de eso es una forma de abuso. ¿Puedo repetir? Para decir lo que dijo Miriam, controlar horarios y distintas conductas, como dijo Carol, agregó, controlar o tratar de imponer conductas o ideas teológicas, e invalidar los sentimientos y la realidad de la persona. What else could be emotional abuse? ¿Qué más podría ser abuso emocional? I really would like men to speak more about this as well. Me gustaría que los hombres comenten más. Echar la culpa, tipo, se siempre sentir que la culpa es de la otra parte de la mujer, tipo, esto es por esto y por esto es tu culpa, o si no te comportarías así, bla, 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 cosas, contar la historia de un lado chiste, ¿no?
Yes, thank you. Entonces, echarle la culpa a la persona, siempre a la víctima, y de todas las situaciones, y de no hacerse cargo de las acciones que uno hace, sino que culpar al que las recibe. Adri? También en el ambiente se genera un miedo en donde, por ejemplo, la esposa puede decir, ahora no le digo nada porque se va a enojar. Se enoja si le digo en este momento, o no se siente libre de expresar sus sentimientos porque puede que, o tiene la idea de que va a ser peor. Entonces no hay esa confianza o existe ese miedo, entre comillas, o es miedo real, pero ella por ahí no lo ve como miedo, sino como respeto, o con la finalidad de no empeorar la situación, prefiere no decir. Intimidación. Gritos Sí. no es violencia física, es violencia. Las Could burlas, be shouting. Exacto. También cuando se está queriendo avanzar en algo, por ejemplo, con respecto a los derechos o con respecto a lo que va aprendiendo la persona, minimizarlo, burlarse de ella, atacarlo, los progresos y los cambios que va realizando, eso también es una especie de abuso emocional. o esperar que sea la esposa la que haga todo en la casa, puede ser también algo emocional y la esposa ya tenga como encasillado que ella lo tiene que hacer. Sí, sí, también eso es una forma de abuso físico también porque es como esclavitud doméstica, pero yo le atribuiría la parte de la carga mental a lo que está diciendo Diego, de la parte de organizar en tu mente lo que va a hacer. Entonces, por ejemplo, tu pareja que espere que vos le des indicaciones. Si vos me decís lo que yo tengo que hacer en la casa, lo hago, pero recae en la mujer la planificación, la organización, la previsión y la delegación de las tareas. Ignorar a una mujer, isolarla, Claro. Yes. Thank you for the contributions. Gracias por los comentarios. Why I say I also wanted men to speak, La razón por la que pido que los hombres comenten, please go. Una más que se me había ocurrido es que yo creo que a cualquiera le debe gustar es un trato de indiferencia, una ignorancia directa, intencional hacia la otra persona, cuando se está enojado o cuando le molestó algo. Creo que es algo muy duro con las mujeres, y creo que es un valor. en inglés tiene un término así como gaslighting, se llama stonewalling, que es cuando le pones la pared de hielo a una persona como forma de abuso, e ignorarla o negarle comunicación durante varios días o varias semanas, siendo que estás en una relación con esa persona. Eso es una forma de abuso muy cruel. La victimización puede ser también. de vuelta. Victimización. El acrónimo DARBO en inglés, que es negar, atacar y revertir el orden de víctima y defender. Entonces, nunca se hacen cargo de nada y siempre se terminan diciendo no, porque yo, pobre yo, que al final vos me... Vos me hiciste hacer eso. Ujú. Que es lo que decía Matías también. Yeah. Thank you for the contributions. Thank you for the comments. Gracias por los comentarios. So the reason why I wanted men to speak La razón por la que yo quería que los hombres comenten is exactly because we see that it's always women speaking about these things, es porque vemos que las mujeres son siempre las que hablan de estos temas, because they are the ones always being exposed to these things. porque son las que los sufren exposición a estas cosas. They are always the ones that have most to say, Siempre son las que más tienen para decir, because they are exactly the ones that are suffering these things. porque son las que las sufren. So it's personal experiences. Son las experiencias personales de ellas. So that's why I like I wanted men to speak as well. I like to see what you understand abuse actually is. Por eso también quería que comenten los hombres, para que ustedes ver qué es lo que ustedes piensan que el abuso es. I'm going to give just some examples that I had written. Voy a nombrar algunos ejemplos que tengo acá anotados. Emotional abuse could be name calling. Puede ser insultar por distintos nombres, Yes, insulting. It could be blaming the partner for everything. culpar a la persona por todo, Extreme jealousy. celos extremos, Could be intimidation. intimidación, Could be shaming or humiliating the person. avergonzar o humillar a la persona, Isolation. aislarla,
controlling what the partner does or where the partner goes, controlar lo que hace la pareja o a dónde va la pareja, and could also be stalking the person. y también tener conductas de acoso, nosotros acecho, gracias, acoso y acecho. So I actually like the ways you guys put the comments about this, Me gustó la forma en la que ustedes comentaron sobre esto, because I think it was more detailed, it's expanded more. porque sentí que dieron más detalle y ampliaron las ideas. Let's go on to sexual abuse. Vamos a pasar al abuso sexual. When we think about sexual abuse, we think mostly about sexual relations. Cuando pensamos en abuso sexual, pensamos más que nada en las relaciones sexuales. But sexual abuse is much more than that. Pero el abuso sexual es mucho más que eso. It has to do with power, Tiene que ver con una dinámica de poder and it also includes any sexual behavior e incluye cualquier conducta sexual performed without a partner's consent. que es practicada sin el consentimiento de una de las partes. So it could be forcing a partner to have sex with other people, which is human trafficking. Que podría ser obligar a la pareja a tener relaciones con otras personas, que es lo que se llama la trata de personas. Pursuing sexual activity when the victim is not fully conscious. Intentar o tener actividad sexual cuando la víctima no está consciente Or she is afraid to say no. o ella está con miedo de decir que no. Hurting the partner physically during sex. Lastimar a la pareja de manera física durante el sexo. Coercing partner to have sex without protection. Y coercionar a la pareja a tener sexo sin protección. Or sabotaging birth control. O hacer algún tipo de sabotaje del método anticonceptivo elegido. So we think about only sexual relations of, lately I've been seeing a lot of articles, people don't go into details. En muchos de los, cuando hablamos de las relaciones sexuales, muchos de los artículos que yo leí recientemente no entran en detalle. But I think it's important for those in relationships or that have, that are not in relationships but intend on being in relationships. Pero creo que es importante que los que estén en relaciones o tengan la intención de estar en una relación, that you learn more about this. Que aprendan de este tema. And that it stops being a taboo within us. Que deje de ser tabú para nosotros. Because this is a type of abuse and it needs to be spoken of. Porque es un tipo de abuso y necesita que se hable del tema. You cannot have sex with your partner without protection. No puedes tener sexo con tu pareja sin protección. Because at the end of the day, when that woman is pregnant, porque al final del día, cuando esa mujer está embarazada, you will not be the first person assuming a child that comes after that. No vas a ser vos la persona que se haga primero cargo del hijo que va a nacer. You will not be the person that takes responsibility for the psychological damage that is done to that person. No vas a ser vos la persona que se haga cargo del daño psicológico que sufrió esa persona. So you should not be the one forcing these people into this type of abuse. Entonces no deberíamos forzar a las mujeres en este tipo de abuso. We also have something that I learned, which is technological abuse. También hay algo que aprendí, que está el abuso tecnológico. That's actually something I never looked into or that I knew about. Es algo que previamente yo no conocía y no había investigado. And basically what it is, it's mainly more, it happens mainly, I think, with teenagers. Creo que ocurre más con los adolescentes. And it includes using technology to stalk a partner. E incluye el uso de la tecnología para acosar a una pareja. I say more with teenagers because it's usually when you use computers or any type of technology and you don't have an adult supervising the use of these technologies. Digo adolescentes porque incluye el uso de tecnología sin la presencia de algún adulto que controle el uso que se le da. But it also happens with adults. Pero también pasa con adultos. It's usually hacking into a partner's email and personal accounts. Puede ser ingresar a través del hackeo a las cuentas de email de la pareja o las cuentas de las redes sociales. It could be using tracking devices in partner's cell phone. Puede ser traquear el celular de tu pareja. So you can monitor where they are, their phone calls, their messages. Para que vos puedas saber su localización, a quién llama, qué mensajes manda. It could be monitoring them through social media. Puede ser el monitoreo a través de los medios sociales.
or demanding that you know what are your partner's passwords. o pedirle que te dé las contraseñas de sus cuentas. These are a few of technological abuses. Esto es abuso tecnológico. I actually didn't know. I knew that this happens, like demanding passwords and so on. Yo sabía que esto sucedía, de exigirle acceso a las cuentas de la pareja, etcétera, But I actually didn't know there was a technical name for this, pero no sabía que estaba el nombre técnico, la etiqueta, and that it was actually determined as a form of abuse. y que estaba nombrado como una forma de abuso. So let's talk about financial abuse. It will be the last one that I will mention, El último que voy a mencionar es el abuso financiero, which is any behavior that maintains power and control que es cualquier comportamiento que mantenga el poder y el control over finances. de las finanzas, That's finance abuse. y eso es abuso financiero. And examples of this Y ejemplos de esto includes causing a partner to lose their job incluye hacer que tu pareja pierda su trabajo directly or indirectly. de manera directa o indirecta. So it could be by inflicting physical harm or injury Puede ser a través de infringir daño físico that would prevent that the person que, could go to work, que impida que la persona asista a su trabajo. could be harassing them at workplaces, Puede ser acosarlos en su lugar de trabajo. could be controlling financial assets Puede ser controlar los recursos financieros and giving an allowance to your partner. y limitar o darle determinado un límite de plata a la pareja, Or damaging your partner's credit score. o dañar el coso de crédito, el crédito de la persona. Se llama la calificación de edificio. La clasificación de... ¿Puedes hablar más fuerte? Calificación de edificio. Ok, eso. Crediticia. Thank you. So, Gracias. Básicamente sería dañar el registro crediticio de la persona para que después, cuando tuviera que acceder a financiamiento o a préstamos, recibiera tasas perjudiciales y saliera perjudicada de distintas maneras. exactly. That's another type of abuse. So, Puede ser también contraer deudas y obligar a pagar, usarles la tarjeta de Yes. crédito sin permiso, etc. También Eso pasa. creo que una forma de abuso social en la cuestión financiera es la maternidad. ¿Cómo sería? Una forma de abuso es la maternidad. No darle la fuerza Claro, de no, las mujeres que maternan no cobran nada y son completamente, o sea, es un trabajo no remunerado. Es un trabajo no remunerado. De hecho, es uno de los pilares del feminismo radical, exigir compensación monetaria por el trabajo y la carga reproductiva que hacemos las mujeres. anyone else wants to speak? This is one of my last examples of types of abuse. There's many other types of abuse. Este es uno de mis últimos ejemplos de tipos de abuso. Hay muchos otros, no sé si se les ocurre algún otro. But these are a few of the ones that I wanted to speak of because I think it's the main ones that are happening within us at the moment. Pero quería hablar de estos en particular porque son algunos de los que creo que están sucediendo entre nosotros en el momento. Because many people, they think this is far from the reality. Muchas personas se creen alejadas de esta realidad, But this actually happens within our movements. pero de hecho esto pasa en nuestro movimiento. And we have many people around us that are damaged. Y tenemos muchas personas que están alrededor nuestro que están dañadas, They are damaged physically. que están dañadas, siendo dañadas físicamente, They are damaged emotionally. dañadas emocionalmente, And we don't recognize it. y no lo reconocemos. We continue without recognizing it. Seguimos sin reconocerlo. And because we refuse to be radical feminists, Y porque nos negamos a ser feministas radicales, and we completely refuse to eradicate sexism within us. y nos negamos a erradicar el sexismo dentro de nosotros, And we know that sexism is the most brutal sin. y sabemos que el sexismo es el pecado más brutal, And this is what we have been practicing, the most brutal sin. y esto es lo que hemos estado practicando, el pecado más brutal. So I just want to conclude Lo que quiero concluir
by saying that all this information is important, diciendo que toda esta información es importante, when we study more about radical feminism, cuando estudiamos más del feminismo radical, and when we look at the left's behavior y cuando estudiamos cómo se comporta la izquierda, and how democracies, they will continue to die y cómo las democracias van a continuar muriéndose if we don't have radical feminism. si no tenemos feminismo radical. And I would like to remind us that radical feminism Y quiero recordarnos que el feminismo radical is human rights. es derechos humanos. And the only way that you can practice loving the next person La única forma en la que puedes practicar amar al prójimo is by practicing equality. es practicar la igualdad. There's no other way you're going to show love to the next person. No hay otra forma de mostrar amor al que está al lado. Equality is the way that you show love, La igualdad es la forma en la que se demuestra el amor, not through abuse, no a través del abuso, not through whatever type of abuse. no cualquier forma de abuso. So I think we consider ourselves part of a movement, Creo que nos consideramos a nosotros mismos parte de un movimiento, but I think we should reconsider who we really are pero creo que deberíamos reconsiderar quién somos en verdad, before saying that we are part of a movement chosen by God, antes de decir que somos parte de un movimiento elegido por Dios, because we have been practicing this brutal sin of sexism porque hemos estado practicando el pecado brutal del sexismo and we have gone against what God wants from us. y hemos estado yendo en contra de lo que Dios desea para nosotros. Does anyone have a comment so we can close? ¿Alguien tiene un comentario antes de cerrar? Can be on Zoom as well if anyone wants to speak. Puede ser también en Zoom si alguien quiere hablar. If not, we can close with a prayer. Si no, podemos cerrar con una oración. Carol, can you pray for us? Carol, ¿puedes orar para nosotros? Eterno Dios que estás en los cielos, mi Dios, te doy muchísimas gracias porque podemos tener este fin de semana, gracias porque pudimos escuchar a Gaby. Padre, gracias porque tenemos la oportunidad una vez más de escucharte a ti, de profundizar en todas estas cosas. Mi Dios, necesitamos mucho que nos cambies, que nos ayudes a reflexionar y a reformar nuestras vidas. Que mi Dios no quede en este fin de semana, en estas clases, sino que podamos verdaderamente este conocimiento poder llevarlo a la práctica, que podamos ser más conscientes de las cosas que hacemos y de las cosas que no hacemos, y cómo eso va a repercutir en las personas y en nuestra vida. Padre, que verdaderamente podamos ser sinceros de corazón y entender que este es tu movimiento, tu mensaje, y hacernos la pregunta de si verdaderamente estamos siguiéndote a ti o estamos yendo en contra. Padre, quita nuestro egoísmo, nuestras manchas, límpianos y ayúdanos a cada día pedir sabiduría para saber manejarnos. Gracias, mi Dios, porque nos das misericordia, porque aún siendo imperfectos, nos regalas la oportunidad de una vez más escuchar tu palabra, escucharte a ti, tu voz. Padre, no nos dejes, ayúdanos y que podamos seguir sintiéndonos juntos, que podamos llegar al final de esta línea todos juntos y ayudando a nuestro prójimo, que verdaderamente podamos practicar la igualdad y poder llegar a tu gobierno. Danos la fuerza, la fortaleza, no nos dejes en este mundo, no nos dejes en oscuridad, sino danos más y más luz. Te lo rogamos no porque haya algún mérito en nosotros, sino por los méritos de Jesús. Amén. Amén.